Bueno, buenos días a todos y a todas en un nuevo encuentro, el segundo encuentro que nos convoca, en este caso abordaje integral de los problemas urgentes de la atención en el neonato. Yo soy Belén Vergara, estoy coordinando, digamos, el curso en la coordinación general junto a otros y otras compañeras. Hoy el encuentro está a cargo la disertación Vicente Contini y Silvina Lioy, ambos referentes del Hospital Iturraspe de Santa Fe. Le damos la bienvenida y le volvemos a agradecer por el compromiso y tomar un tema tan central como el que nos convoca hoy. Antes de darle la palabra a los colegas, algunas cuestiones técnicas que fueron saliendo en el chat. Del examen del primer módulo, ustedes como saben ya, bueno, la mayoría, y si no van a medida que van ingresando al campus lo van a estar viendo, hay exámenes por módulos. En cuanto al examen del módulo 1 ya está habilitado. Algunos compañeros manifestaban el problema, digamos, técnico de no poder cargarlo. En realidad tengan en cuenta que la plataforma, cuando uno pone enviar, se inhabilita la plataforma y hay que bajar, queda como inhabilitada la imagen y hay que bajar y ahí van a encontrar el cuadro de diálogo que dice guardar y enviar, que seguramente es eso lo que le esté pasando. Cualquier cosa, quien ya esté matriculado en plataforma, por favor, hay diferentes foros, entre ellos un foro de consulta que voy a estar atenta para quien es de Santa Fe más que nada. Después hay referentes compañeros que van a acompañar la plataforma de Rosario y la plataforma de Venado. Cuando digo Santa Fe, aborda todo lo que sería Reconquista y Rafaela también, para que tengan en cuenta. Algunas otras cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad de matriculación, de no saber si de qué plataforma se trata. Bueno, cuando buscan directamente en Google, ponen gestión del conocimiento y ahí lo va a llevar directamente a gestión de conocimiento Santa Fe. Esa es la plataforma que nosotros utilizamos. Ahí Male, quien acompaña desde gestión del conocimiento, va a ir pasando por el chat todas las direcciones y los links para que los lleve directamente a quienes se inscribieron a terminar de matricularse en la plataforma correspondiente. Recuerden que Santa Fe es Santa Fe y alrededores, todo lo que sería Nodo Rafaela y todo lo que sería Nodo Reconquista. Después van a encontrar otro link que es directamente de Venado y toda la región, y otro link que es Rosario y toda la región, ¿sí? No vamos a dar, la palabra la vamos a dar al final para quien está levantando la mano por una cuestión de tiempo y respeto para los colegas. Sí, no hay problema que dejen todo en el chat y lo vamos transmitiendo y acordando a través del chat y la plataforma, ¿sí? Así que Silvina y Vicente, les damos la palabra. Bienvenidos. Hola, buenos días. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Yo estoy acompañada del doctor Vicente Contini, que es el jefe médico pediatra y neonatólogo, que es el jefe del servicio de neonatología del Hospital Iturraspe de Santa Fe. Y yo soy la doctora Silvina Lioy, también médica pediatra y neonatóloga de guardia del Hospital Iturraspe de Santa Fe y médica pediatra del Centro de Salud de la localidad de Maciel. En el día de hoy vamos a tratar los problemas urgentes en la atención del neonato. Primero hablar de la mortalidad neonatal. La mortalidad infantil, que es la mortalidad en los niños menores de 1 año, está compuesta por la mortalidad neonatal en los menores de 28 días y la postnatal. La tasa de mortalidad infantil, que relaciona la cantidad de nacidos vivos en un periodo determinado en base a la mortalidad en los menores de 1 año por 1000 nacimientos, en el 2021, y sigue manteniéndose en el mismo valor, fue del 8 por 1000.
La tasa de mortalidad infantil es un índice muy importante porque nos determina cuál es la salud de los niños y la calidad de atención, y puede utilizarse para determinar iniciativas de salud pública. Ha bajado drásticamente, en 1990 era del 25 por 1000, y a través de la mejoría en las decisiones en salud, tenemos hoy este porcentaje que se mantiene en los últimos años. Es importante determinar cuáles son las causas de mortalidad para atender a cuáles son los problemas más urgentes en la atención de los neonatos. Si uno mira la mortalidad infantil, se ve que prácticamente el 80% de las razones son por causas de mortalidad en el periodo neonatal, y seguidas por enfermedades del sistema respiratorio. Y cuando uno observa las causas de mortalidades neonatales, la gran mayoría están relacionadas en la parte perinatal, más que nada relacionadas con la edad gestacional y malformaciones congénitas. Lo siguen más que nada cardiopatías y anomalías cromosómicas, la primera el síndrome de Down. Si uno observa... Quisiera agregar que, bueno, agradecerle un poco volviendo esta inquietud del Ministerio por el tema de las urgencias neonatales, porque es un tema que es una subespecialidad de la pediatría, y es una zona gris para todos los médicos manejar los neonatos. Y como dijo Silvina bien y mostró las estadísticas, son los pacientes de mayor riesgo. El mayor riesgo de la mortalidad tiene que ver todo lo relacionado con la neo, y a su vez es un grupo etario de pacientes que es una zona gris que ni los mismos pediatras disparan de atender o se sienten inseguros. Previamente a esta charla de neo con la gente del ministerio habíamos dicho, bueno, conecten la parte de obstetricia de forma primera, ¿no es cierto? Como fue dada. Este tema es muy interesante y porque, como mostró Silvina en los gráficos, toda la mortalidad, no solamente por la parte de internación, sino por el seguimiento de esos chicos, que es, digamos, el futuro de mejorar ese número de mortalidad, ese seguimiento de esos chicos prematuros o de alto riesgo que engrosan la mortalidad infantil. Es una conducta, estos cursos y estas actividades para mejorar ese número de mortalidad infantil. Bueno, cuando uno evalúa por qué consultan a los servicios de urgencias pediátricas, uno ve que del porcentaje de las consultas, el 70% son urgencias sentidas por los padres, pero que no terminan siendo urgencias reales. Y el 30% son urgencias reales. Sin embargo, en neonatología, como decía el doctor, este valor se invierte y muchas veces el 60% de las urgencias son reales. Por lo tanto, esta población específica siempre es mejor revisar y asegurar que el neonato no esté en riesgo vital. De hecho, cuando uno se hace el triage en las guardias, los pacientes neonatales tienen un color amarillo o anaranjado y deben ser atendidos entre los 15 o 30 minutos debido al riesgo vital de las patologías en los neonatos. Si uno de los trabajos presentados, uno se observa que está resaltado las causas de consultas, los motivos de consultas durante las guardias son la fiebre, la irritabilidad, los vómitos, las infecciones de vía respiratoria y la ictericia como los más frecuentes. Justamente en el neonato existen cambios fisiológicos y condiciones que hacen que durante este periodo haya mucha ansiedad, no solamente en la familia, sino en el personal de salud. De hecho, para los médicos es muy difícil determinar cuál es la sintomatología. Los síntomas en los neonatos muchas veces son inespecíficos y se agravan de manera rápida. Por lo cual es una población neonatal que es más susceptible de sufrir infecciones o cualquier otro tipo de patología que se agrave y presentan síntomas que muchas veces inicialmente no simulan una urgencia real y muchas veces son en el inicio totalmente inespecíficos. Estas son, nosotros vamos a tratar elegimos tratar las causas no de emergencias,
Dejamos de lado todo lo que es patología del periparto, lo que es las razones por las cuales los niños recién nacidos ingresan a las unidades de cuidado intensivo neonatal, como es dificultad respiratoria, asfixias, patología quirúrgica como las gastroquisis, y la emergencia relacionada con la reanimación neonatal, que por la fisiopatología que tiene el neonato, difiere de la reanimación en otros grupos etarios. Dejamos de lado esto para ocuparnos más de las patologías por las cuales concurren a las guardias generales, que es lo más frecuente y que son atendidos muchas veces no por pediatras, sino por médicos generales. Estos van a ser los temas que más nos vamos a focalizar. Bueno, todos estos temas que Silvina va a plantear, 8 puntos que vamos a desarrollar, está dentro de un contexto. Nosotros como Hospital Iturraspe somos un centro de derivación. Se nos deriva la mamá embarazada menor de 32 semanas. El Hospital de Niños es el que consulta la atención externa, generalmente la tiene el Hospital de Niños, Orlando Lacia, y los mayores de 33 semanas, el Hospital Cuyen. Esa distribución hace una optimización de los recursos y para que lograr mejores resultados. Los temas que vamos a tocar ahora son temas más generales de la consulta neonatal. Es la que incomoda generalmente al mismo pediatra, incomoda en las guardias o al médico generalista, porque repito, la parte de neo siempre es una zona ahí que está incomodando a todo el servicio de salud y por lo difuso de los síntomas y los signos. Y vamos a tratar de hacer hincapié en la clínica. Una realidad es que muchas veces el médico de guardia, en las guardias se encuentra el médico acompañado de un enfermero, no tiene por ahí otra ayuda ni de laboratorio ni de diagnósticos por imágenes y tiene que tomar la decisión de si por lo que está consultando ese niño es por una patología, por algo que está dentro de la normalidad y que puede ser referido a su casa, o es un niño en el que hay que tomar la decisión de la derivación. El llanto y la irritabilidad es por lejos la consulta más frecuente y hay que diferenciar entre un niño que está verdaderamente irritable y un niño que llora más de lo habitual. El llanto es la forma de manifestar el dolor del niño, es la forma que tiene de relacionarse con el medio exterior y es una señal de relevancia. Cuando uno tiene un niño que consulta porque llora más de lo común, hay que desvertirlo completamente, tomando especial cuidado en lo que son manos y pies y también en el área genital, porque el diagnóstico diferencial es sumamente amplio, desde patologías graves como meningitis hasta cólicos, que es totalmente banal. El llanto asociado con otros síntomas y básicamente la dificultad para alimentarse con la escasa ganancia de peso, ese es un signo de alarma. En el neonato, la dificultad para alimentarse, la madre que refiere que 8 a 12 horas previas ese niño no ha podido alimentarse, es el signo de alarma de mayor importancia para el médico de guardia. El cólico del lactante, yo quise hacer una referencia, no porque obviamente sea una urgencia, sino porque muchas veces se van a su casa con este diagnóstico y uno tiene que determinar si realmente es un cólico del lactante o es una patología más grave. Para uno determinar que esto es así, las características del cólico es un llanto paroxístico excesivo, a veces repetido, a veces un poco más prolongado, realmente inconsolable, que no hay nada que inicie el cólico del lactante, que es común a partir de la segunda semana o 10 días de vida y puede durar hasta los 3 meses por lo general, vespertino de la tardecita noche, y que puede asociarse a distensión abdominal y estos movimientos de flexión de las piernas sobre el abdomen. Típicamente los padres vienen diciendo que el niño se prende al pecho, se tira para atrás, vomita, porque muchas veces está lleno y esa succión ávida lo hace para aliviar el dolor y liberar endorfinas propias del niño y no porque se quede con hambre, que es una de las causas más comunes por las cuales consultan. En estos niños generalmente no tienen fiebre, crecen bien y no hay ninguna otra enfermedad y la apariencia es sana.
Los tratamientos no hay nada concluyente, ni tratamientos de cambios de leche, ni tratamientos con simeticona. La realidad es que tal vez la mejor intervención en estos casos es tomarse el tiempo de revisar al niño y darle la seguridad a los padres que no presentan ninguna patología y que el niño está bien. Como dijo Silvina, cuando viene un chico irritable es un problema, ¿no es cierto? Porque no, tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial. Es probable que sean los cólicos del lactante. Los cólicos aparte se repiten en los días, tienen un horario. Y también, como dijo Silvina, es la explicación, el mejor tratamiento. Ningún medicamento sirve, por más que haya muchos medicamentos, y lo que sirve realmente para el cólico del lactante es la explicación académica que dio Silvina. Ahora bien, si está irritable el chico, uno tiene que pensar inmediatamente, está en una guardia, pensar que no tenga una infección o que no tenga otra cosa. Y ahora se agregaron todo el tiempo estuvieron las patologías de maltrato infantil. Así que, bueno, estar atento a las cuestiones de ver el comportamiento de la familia, como dijo Silvina, el examen clínico exhaustivo y empezar a chequear fundamentalmente alguna cuestión de infección o alguna cuestión de maltrato o alguna situación también de hipoalimentación. Bien, y algo que no quería olvidarme, el tomarse el tiempo. Tal vez el niño irritable tiene que quedarse en observación durante unas horas, porque no manifiestan todo rápidamente y prestar especial atención en lo que los padres dicen. Otra de las causas comunes de consulta es la fiebre. Fiebre se considera en los neonatos también temperatura igual o mayor a 38, y las causas pueden ir desde sobreabrigo, en las cuales el neonato tiene dificultad para para bajar la temperatura por medio de la sudoración. Entonces, muchas veces puede esta ser una causa, si bien es la de descarte. La deshidratación, la deshidratación hipernatrémica del segundo a tercer día, en la cual los niños, esta patología se ve más que nada en chicos alimentados a pecho, con una mala técnica alimentaria, son niños que tienen una avidez por tomar el pecho, que no tienen un aspecto enfermo importante, son niños que uno los intenta prender al pecho y se da cuenta que la técnica no es la adecuada, que están orinando menos de esos 5 pañales que siempre les decimos en 24 horas de estar controlando. Pueden estar algo ictéricos, con orinas con uratos, pero típicamente este niño cuando uno lo hidrata, ya sea con corregir la técnica, siempre la hidratación tiene que ser en lo posible con leche, ya sea lactancia materna o en algunos casos tratando siempre de mantener la lactancia materna con complemento y no hidratarlos con agua o con glucosados. Pero típicamente en estos pacientes la fiebre desaparece, mientras que en la infección, que es nuestra patología más temida en los recién nacidos, el aspecto del recién nacido es enfermo. Hay que tener en cuenta que igualmente el 50% de los recién nacidos infectados solamente el 50% va a presentar temperatura axilar mayor a 37,8, es decir, que puede tener una sepsis bacteriana y no necesariamente tener que esperar la fiebre, y que la fiebre en el neonato no siempre significa infección, pero muchas veces una fiebre en la cual uno lo hidrató y dura más tiempo, más de una hora, uno puede pensar en esa patología. Con respecto al sobreabrigo, la temperatura lo vemos siempre acá en la maternidad. Enero y febrero, los meses de mucho calor, es donde aparece la temperatura, pero después los otros meses no tiene ese sobreabrigo, son los días de 40 grados. Y con respecto a la deshidratación, es una patología compleja porque no se deshidrata, puede haber una base, una hipoalimentación o algo pero en realidad es el riñón que filtra de más y genera esa hipernatremia que genera secuela, así que esa irritabilidad con esa deshidratación del tercer día, que es secundaria no a la hipogalactia o a la lactancia, sino es porque el riñón filtra de más y genera una hipernatremia que va a generar una lesión en el bebé. Por eso es muy importante detectarla con un guionograma en donde inmediatamente sale la uremia aumentada y el sodio aumentado arriba de 150.
Bueno, la sepsis neonatal uno la define como un síndrome clínico que se caracteriza por síntomas de infección en un niño menor de 28 días. Puede ser bacteriana, una de las más frecuentes, también pueden ser virales, fúngicas mucho menos frecuentes, y se generan cambios hemodinámicos y manifestaciones clínicas, siendo una de las principales causas de complicaciones y de fallecimiento. La sepsis temprana en esas, que es los chicos con signos de infección menores de 5 días, tiene que ver los factores de riesgos, porque los gérmenes generalmente son a partir de la colonización materna, por eso en ellos tenemos que tener en cuenta la edad gestacional, es mayor en prematuros, una bolsa rota de más de 18 horas, la fiebre intraparto, las infecciones urinarias maternas dentro del mes previo y las colonizaciones por el estreptococo. En las formas tardías, que son las que se ven mayores de 5 días, en esos casos tienen más importancia los gérmenes ambientales, también pueden ser por colonizaciones, porque el estreptococo puede dar más que nada meningitis mayor de 15 días y virus como el herpes, uno lo tiene que pensar en casos de sepsis con lesiones en piel, inclusive a partir de las 3 semanas. Los síntomas asociados a la sepsis inicialmente pueden ser poco inespecíficos, lucir enfermo, estar letárgico, a veces alteran síntomas de irritabilidad con síntomas de letargia, la inestabilidad térmica, la hipotermia muchas veces es un signo de mal pronóstico, apneas aisladas, estar con taquipnea y dificultad respiratoria, la taquicardia, el rechazo a la alimentación, muy importante un signo clínico, poder tener hiper o hipoglucemia. En el laboratorio, las acidosis metabólicas y trastornos de la coagulación. El laboratorio, la leucocitosis, la verdad que los recién nacidos siempre tienen valores mayores de glóbulos blancos y uno prestaría atención a valores a partir de los 20.000. Sin embargo, un síntoma que sí es muy importante es la neutropenia, la leucopenia menor de 5.000 y la neutropenia más que nada menor de 500. La relación entre los neutrófilos inmaduros y totales mayor a 0,12, más de 72 horas de vida, y la trombocitopenia menos de 150.000 es un signo un poco más tardío. Hay que tener en cuenta que todos los signos de meningitis, como abombamiento de la fontanela, convulsiones, rigidez de nucas, que son frecuentes en lactantes, en los recién nacidos no es común verlos. Por lo cual, cualquier neonato con fiebre en el que sospechemos que es una causa infecciosa, está indicada la investigación completa para una posible sepsis, ya sea en un laboratorio completo como los cultivos. Urocultivo lo utilizamos en pacientes que sospechamos sepsis tardía y la radiografía de tórax en casos de dificultad respiratoria. Sin embargo, tener en cuenta que si uno está en una guardia y hay un niño que consulta por fiebre, no es la madrugada, no está indicado decirle al niño, vení mañana para hacer un laboratorio. Si uno sospecha sepsis en ese momento, ese paciente tiene que ser derivado en ese momento, y debido a que el factor más importante en el caso de que uno sospeche sepsis es no demorar el tratamiento endovenoso, el tratamiento antibiótico, que aparte siempre es endovenoso. Lo digo porque a veces uno piensa, los neonatos son pacientes en los cuales nosotros no damos antibiótico por vía oral. Tener en cuenta que muchas veces los síntomas iniciales no se corresponden con la gravedad posterior de la enfermedad y pueden ser rápidamente progresivos. El interrogatorio, las condiciones de riesgo y los signos y síntomas en última instancia son los que van a clasificar al niño ante la sospecha de sepsis y determinar si ese paciente debe ser derivado o no. Pero siempre que sospechemos el diagnóstico, el paciente debe ser hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo. Cuando el bebé ya viene séptico, bueno, ya estamos llegando tarde, ¿no es cierto? Ya la sepsis ya lo hace el diagnóstico, porque el bebé lo ve con muy mal aspecto general, como nos enseñó un profesor de clínica, de pediatría, Enrique Traina. Vos mirale el aspecto general, y el aspecto general de sepsis ya está un chico que ya cualquiera hace el diagnóstico que está mal. Ahora bien, la fiebre es infección hasta que se demuestre lo contrario. Y como dijo Silvina, no postergarla en un análisis a 24 horas, sino resolver y llegar al diagnóstico de certeza en la consulta cuando el chico viene con fiebre y definir bien la causa específica de esa fiebre. Bueno,
Otra de las consultas frecuentes es la ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y escleras, con el aumento de bilirrubina no conjugada o indirecta en la sangre. Tenemos que tener en cuenta que muchos recién nacidos van a estar ictéricos, que muchas veces este es un fenómeno normal en la transición a la vida adulta y que puede tener muchas causas, desde situaciones que son totalmente fisiológicas a enfermedades graves, pero que uno tiene que controlarla de manera cercana y recibir el tratamiento dependiendo de las curvas, debido a que los valores altos de bilirrubina exponen a un riesgo de consecuencias neurológicas, las cuales muchas veces son graves, como la encefalopatía aguda por bilirrubina de forma aguda o el kernícteros, que es la forma crónica. Las causas de aumento de ictericia, pueden ser desde la hiperbilirrubinemia fisiológica, debido a la inmadurez, los primeros 5 días los niños pueden tener valores inclusive altos, hasta las causas patológicas, dentro de ellas las anemias hemolíticas e inmunitarias, ya sea por incompatibilidad de grupo o de RH, los casos de reabsorción de hematomas, hipotiroidismos y hasta la sepsis. Además está la ictericia de leche por leche de madre, que esto no indica que se deba suspender la lactancia, que pueden ser precoces cuando se ven en la primera semana y tardías hasta los 15 días de vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que determinar si esto es una hiperbilirrubinemia que es significativa y que nos tiene que preocupar? Básicamente, primero, si el paciente es prematuro, si la ictericia aparece dentro de las primeras 24 horas de vida, porque eso nos hace sospechar de que sea algo que tenga que ver con que hay hemólisis. Las bilirrubinas séricas antes del alta cercano al umbral, las hemólisis de cualquier causa con un ritmo de aumento alto, que haya tenido fototerapia, el antecedente que nunca se pregunta de si hermanos o padres estuvieron expuestos a fototerapia o inclusive exsanguinotransfusión, los antecedentes hereditarios de trastornos de los glóbulos rojos, la ingesta subóptima, los cefalomatomas o hematomas significativos, los niños con trisomía 21 y los recién nacidos macrosómicos hijos de madre diabética. Lo que nosotros antes utilizábamos la bilirrubina indirecta, hoy todos los parámetros utilizan bilirrubina sérica total y se considera la prueba definitiva para determinar si hay que hacer fototerapia del seguimiento. La evaluación visual no es confiable, sin embargo, si uno está en una localidad del interior, y eso es lo que dan las pautas de la Sociedad Americana de Pediatría, si uno tiene una ictericia profunda en cara y tronco y la ictericia en las extremidades distales, ese niño debe solicitársele la prueba de laboratorio. La decisión de la fototerapia va a estar basada en la edad gestacional, en la bilirrubina sérica total en base a las horas de vida y en 6 factores de riesgo de neurotoxicidad, debido a que la bilirrubina en sangre está unida a albúmina. Cualquier situación que disminuya esa unión hace que la bilirrubina esté libre, con mayor posibilidad de ingresar al sistema nervioso central y fijarse a los ganglios de la base con las posibles complicaciones neurológicas. Por eso estos factores de riesgo de neurotoxicidad. Estas son las últimas curvas que han salido de la Asociación Americana de Pediatría. Difieren de las curvas que nosotros estábamos utilizando antes. Hay curvas para, puse solamente las curvas para los recién nacidos de 35 semanas en adelante, sin factores de riesgo, con factores de riesgo y las curvas para exsanguinotransfusión. La diferencia con las curvas anteriores es que lo que vio en estas recomendaciones que se hacen en el 2022 es que la neurotoxicidad no ocurre hasta que las concentraciones están mucho más altas, están más cercanas a los umbrales de exsanguino, por lo cual elevaron los niveles de fototerapia. Y, por ejemplo, en un niño que no tiene factores de riesgo, cuando antes lo ingresábamos en luces con valores de 15, hoy, como ven, un niño de término sin factores de riesgo ingresa con valores de casi 17. ¿Qué decir? No, si terminá y cuando terminé... La ictericia colestásica siempre es patológica y esto determina la disfunción hepatobiliar.
La atresia biliar, que es la causa más común de enfermedad hepática terminal en los niños y es la principal indicación de trasplante hepático, es algo que tenemos que tener en cuenta. Los valores, no es lo mismo la directa que la conjugada, los laboratorios a veces informan una o la otra, pero estos son los valores de referencia. Pero cualquier paciente que a las 2 semanas de vida tenga ictericia tiene que ser evaluado para determinar bilirrubina total y directa, porque los pacientes con atresia de la vía biliar no nacen con esta atresia, la van desarrollando y generan una obliteración de la vía biliar extrahepática. Muchas veces son recién nacidos de término, que tienen un aspecto normal y que van desarrollando esta ictericia con hipocolia, que inicia de manera entre las 2 y 6 semanas de vida, con coluria que si uno no la va a buscar, los padres generalmente no la refieren, hepatomegalia y tienen buen estado general. En la fase inicial muchas veces las deposiciones son normales y a partir de los 2 a 3 meses, si estos pacientes no se tratan, llevan hipertensión portal y terminan en cirrosis, siendo una de las principales causas de trasplante hepático, mientras que el diagnóstico precoz con el tratamiento quirúrgico en las primeras semanas de vida mejora el pronóstico. Este es el screening que se debe hacer, que es una cartilla que se les da a la madre y que en el control, más que nada, de las 3 semanas en adelante, la referencia de cómo son los tipos de deposiciones es un screening que es muy altamente sensible y específico para determinar, y los pediatras y los médicos que hacen control de salud tienen que tomar, si bien no es una patología tan frecuente, tienen que tomarse el tiempo de determinarlo porque es lo que va a cambiar la sobrevida del recién nacido. Con respecto, bueno, entonces, un poco resumiendo, aparece un chico ictérico y fundamentalmente es fisiológico, como dijo Silvina, porque el bebé nace con una poliglobulia, rompe, no utiliza todos esos glóbulos rojos, los rompe y se vuelve amarillo. El tema es definir, como dijo Silvina, ictericia de los primeros días y después de las 2 semanas. Ictericia de los primeros días, lo que uno tiene que descartar en la guardia, definir hemolítica o no hemolítica, porque como ya demostró Silvina y con las nuevas tablas de Butani, las tablas, si bien son actualizadas y son todas salen del mismo autor que se llama Butani, que están hechas desde el año 1999, y todo el mundo copia y sale de la Academia Americana de Pediatría y de este autor. Entonces, definir en los primeros días hemolítica, no hemolítica. Y después de las 2 semanas, descartar todas las colestasis, atresia biliar y todo. Y eso se debe hacer, aparte de pedir la bilirrubina, todo un chequeo hepático. Bien. La otra causa de consulta durante la guardia son los vómitos. Primero hay que diferenciar entre si son vómitos o regurgitaciones. La regurgitación es algo muy frecuente en los recién nacidos menores de 3 meses. Los vómitos implican más contracciones de los músculos respiratorios, de los músculos abdominales, con una expulsión forzada del contenido gástrico. Tampoco quiere decir que un paciente que vomita es siempre patológico, ¿eh? Y la regurgitación es un fenómeno más pasivo que generalmente no tiene pródromos, perdón. Es muy importante, primero en la historia clínica, determinar el tipo de vómito que se tiene, con qué frecuencia, cuándo se relaciona, en qué momento se presentan, si hay síntomas acompañantes, si hay antecedentes perinatales, oligoamnios, polidramnios, si hay antecedentes familiares. Y muchas veces con una historia clínica minuciosa y una exploración física completa, esto ya nos guía a nosotros en el diagnóstico, siendo en ocasiones suficiente para determinar cuál puede ser el diagnóstico sin necesidad de pruebas complementarias que independientemente las que se van a realizar. Estas son las causas más frecuentes de vómitos en el primer mes de vida. Por lejos, el reflujo gastroesofágico, que es una regurgitación normal. Los reflujos patológicos que se asocian a déficit del crecimiento son muy raros. Muchas veces van acompañadas de irritabilidad, a veces de apneas en los prematuros, pero esto también está discutido. Pueden aumentar la incidencia de infecciones respiratorias y otorrinolaringológicas. Y el tratamiento en estos casos son las medidas posturales y dietéticas. Las dietéticas cada vez se están utilizando menos, esto del espesamiento de la leche o utilizar hidrolizados en la leche. Y con respecto a las posturales, si bien se sabe que poniendo al niño boca abajo
disminuye el reflujo debido a la mayor incidencia de muerte súbita, eso el niño sigue durmiendo boca arriba y también ya se ha desterrado el ponerlo en posición semisentado. Tal vez una de las medidas más importantes es ver si no hay una sobrealimentación, niños que vienen alimentados con pecho, que se les agrega leche de fórmula y otra medida a veces es fraccionar la alimentación, darle raciones más pequeñas de manera repetida. También ya saben que está desterrado la utilización de cisapride y los antiácidos se utilizan con mucha cautela. La sepsis también puede tener manifestaciones como vómitos y fuera de estas 3 causas de sepsis, meningitis, infección urinaria, la infección urinaria, que es la que puede empezar a veces inicialmente con un chico que no tiene mal estado general, que está irritable, que vomita, que no crece muy bien, inicialmente puede no tener signos de sepsis, las otras 2 sí lo tienen. La alergia a la proteína de la leche de vaca es generalmente acompañada de una enterocolitis con síntomas con deposiciones con sangre, pero además pueden dentro de la clínica presentar vómitos y distensión abdominal y típicamente una irritabilidad muy importante. Este es un diagnóstico muchas veces de exclusión en el que el cuadro mejora cuando se excluye de la dieta la proteína de leche de vaca, que en casos de estar tomando lactancia materna, esto también se le hace a la madre. La estenosis hipertrófica del píloro y la periplasia suprarrenal congénita las quise presentar junto porque la estenosis hipertrófica del píloro es una patología bastante frecuente que se ve más que nada en varones. Es una causa importante de vómitos no biliosos. Acá el chico tampoco nace con esta patología, se va hipertrofiando el píloro, que es la zona que conecta el estómago con el duodeno, las células musculares del píloro se van hipertrofiando, hiperplasiando y típicamente aparece cercano a las 3 semanas de vida. En los prematuros puede aparecer un poco más tarde y va acompañado de un hambre voraz. Al examen físico tiene un peristaltismo visible en la región epigástrica, que es esto que se llama una onda que típicamente a veces el niño cuando apenas comió, uno ve una onda, esa lucha del estómago para pasar el contenido alimentario desde el estómago al duodeno y se observa desde la izquierda hacia la derecha y a la palpación, la oliva pilórica, que es una tumoración como una aceituna, por eso el nombre, que se ve en el epigastrio o por debajo del reborde costal hepático en el hipocondrio derecho. Sin embargo, esto no es que todos los pacientes van a tener esta clínica. Uno lo tiene que pensar en un paciente con vómitos gástricos a partir de la 3ª semana de vida, con escasa progresión en el peso, que después termina dando clínica de deshidratación y las alteraciones metabólicas. En el laboratorio estos pacientes tienen alcalosis hipoclorémica, pero todas estas alteraciones el 40% puede no tenerlas. El tratamiento inicial es corregir la deshidratación y las alteraciones metabólicas, pero el definitivo es quirúrgico con muy buena evolución. La hiperplasia suprarrenal congénita, yo no me voy a detener en explicar todo, pero a grandes rasgos, para que uno sepa, es una patología que también se manifiesta como la estenosis hipertrófica del píloro con vómitos, con deshidratación, también se ve en el primer mes de vida, y a grandes rasgos existe un déficit en una enzima que hace que haya poco cortisol. En el caso del déficit de 21-hidroxilasa, al haber una falla en la enzima, va a haber baja cantidad de aldosterona y baja cantidad de cortisol en el organismo, aumentando todos los metabolitos por encima de ese déficit enzimático. En este caso, aumentan todo lo que es los andrógenos. Por eso se ve en estos niños la virilización en las niñas y los signos de deshidratación y vómitos, que es bien típico de los déficits de aldosterona y de corticoides. Estos pacientes tienen mal estado general y si no se hace un tratamiento rápido,
se chocan y tienen alta incidencia de muerte. Por eso a veces estamos en el hospital y nos informan que se dosa en el screening neonatal por medio de la 17-hidroxiprogesterona, nos informan que están alterado este laboratorio. Ese paciente debe ser citado de manera rápida porque muchas veces puede pasar de manera solapada. La otra causa es la obstrucción intestinal. La atresia intestinal, el GISPRO, la malrotación intestinal y el vólvulo son las mayores causas de obstrucción intestinal en menores de un mes. La invaginación intestinal, que es otra causa de vómitos, generalmente son chicos un poco más grandes, por eso es que no la presentamos acá. Estos típicamente son vómitos biliosos que uno siempre es patológico. Los vómitos biliosos no son amarillos, son verdosos y aparecen generalmente en la primera semana. Que haya tenido meconio no excluye el diagnóstico y la etiología del cuadro va a determinar el estado general. Tal vez un paciente con enfermedad de GISPRO no va a estar tan afectado, obviamente, con un paciente que tenga una atresia intestinal o una malrotación. Es una urgencia vital, la radiografía y la ecografía son de las pruebas iniciales que se hacen, y si bien el tratamiento inicial es mantener la dieta absoluta con una sonda nasogástrica abierta para favorecer la evacuación del contenido gástrico, es una urgencia quirúrgica. Por último, las enfermedades congénitas del metabolismo también van acompañadas generalmente de clínica variable, neurológica, son pacientes hipotónicos que pueden tener también patología cardíaca como miocarditis, hipoglucemia, y cuando debutan en la época neonatal tienen mayor riesgo. Algo que se está viendo ahora son los hijos de madres con adicción a cocaína. Los síndromes de abstinencia no solamente los vemos en los pacientes que estuvieron internados en las unidades intensivos neonatal en los que utilizamos morfina o fentanilo y que al suspenderla nos genera este síndrome de abstinencia, sino los estamos viendo dentro de la primera semana en los niños hijos de madres con adicciones a drogas. Lamentablemente no se hace todavía un screening de esto y muchas veces estos niños pasan por alto y son niños que siguen estando expuestos a estas drogas porque por la lactancia también pasan. Los rasgos dominantes en estos niños son alteraciones digestivas de la neuroconducta y neurovegetativa. Hay escalas que determinan si nosotros tenemos que empezar tratamiento con drogas. La escala de Finnegan es la que nosotros más utilizamos y cuando tiene un puntaje superior a 8 en 3 valoraciones, esto hace que nosotros debamos utilizar drogas para tratar la abstinencia. Básicamente son niños que pueden tener llanto agudo, no duermen, diarrea, temblores, sudorosos, bostezos frecuentes, obstrucción nasal, fiebre, estornudos frecuentes, succionan con avidez o rechazan el alimento. El diagnóstico es tener la sospecha y buscar los tóxicos en orina y a veces con un ambiente tranquilizador y evitando la estimulación excesiva se puede tratar al niño, pero muchas veces, como les decía con este score, cuando los puntajes son mayores, se debe hacer tratamiento farmacológico. A grandes rasgos, lo que uno tiene que determinar, el tratamiento va a depender de la causa, pero las medidas generales ante un paciente con vómitos que nosotros consideramos que es patológico es la dieta absoluta para permitir el reposo, es la hidratación parenteral y utilizar una sonda en los casos que sospechemos obstrucción intestinal. Bajo ningún punto de vista nosotros usamos en neonatología ni metoclopramida, ni antiespasmódicos, ni iosuina, porque están contraindicados en el periodo neonatal. Bueno, uno de los temas que estamos en esta época es la bronquiolitis en el recién nacido. Si bien se la define como el primer episodio de sibilancias asociados a una manifestación clínica de infección viral en los menores de 2 años, ahora cada vez estamos utilizando más en menor de 1 año y que es más prevalente en otoño-invierno, no es el único episodio. Ya sabemos que el virus sincicial y los rinovirus no dejan una inmunidad duradera, así que se puede volver a tener bronquiolitis más de una vez en el periodo invernal. El virus sincicial por lejos es el agente más
más frecuente, responsable del 60 al 80% de los casos, y la bronquiolitis es la infección más frecuente en lactante. De todos los lactantes internados, el 15 al 25% puede llegar a requerir cuidado intensivo, y en los casos en que estos sean recién nacidos, el 35% puede terminar necesitando ventilación mecánica. El mayor grupo de riesgo son los prematuros con displasia, no los que están internados, los que han sido dados de alta. Y en general, todos estos lactantes que tienen factores de riesgo tienen internaciones más prolongadas, más días de requerimiento de oxígeno y una mayor necesidad de ventilación mecánica. Acá, la bronquiolitis no es el asma. La fisiopatología es diferente, por eso el tratamiento también es diferente. En el caso de la bronquiolitis hay una inflamación difusa de la pequeña vía aérea que hace que todos esos detritus por necrosis del epitelio de los bronquiolos terminen obstruyendo la vía aérea. No es una patología del músculo bronquial como en el asma. Esta es otra la fisiopatología y por eso el tratamiento es diferente. Típicamente es un niño que comenzó con rinitis, y cuando los niños consultan por rinitis, en la época en la que circula el virus de la bronquiolitis, tiene que avisarle a la madre que tiene que consultar, porque a veces, 1 a 3 días después, típicamente inicia con tos. Y ese momento es en el cual el niño está empezando con el proceso de obstrucción de la vía aérea baja. Puede progresar a taquipnea, típicamente el problema es la expiración y puede haber sibilancias, pero tengan en cuenta que muchas veces no se ve al paciente con sibilancias, sino se ve con rales crepitantes. No escuchamos a veces de entrar a la sibilancia y más aún en pacientes neonatos. Y uno de los síntomas que se ve en neonatología es apnea. De hecho, muchas veces los chicos se internan por apnea y en la evolución van apareciendo los otros síntomas. La Sociedad Argentina de Pediatría cambió la recomendación, ahora en el 2021, teníamos la recomendación desde 2015, y las pequeñas diferencias son, por lejos la hipoxemia sigue siendo una de las principales recomendaciones, la saturación en algunos casos por debajo de 90, de 92, y un TAL mayor de 9. El TAL es un score bastante discutido. Del TAL, el punto que más hay que tener en cuenta es el tiraje. Si uno observa a un recién nacido con tiraje, que no quiere decir que vaya, no un recién nacido, un lactante con tiraje, que no quiere decir que vaya a sí o sí tener que internarse, uno podría considerar que ese paciente algo de hipoxemia ya está teniendo. Se internan los pacientes con apneas, con cianosis, básicamente la dificultad para alimentarse, la reducción de la ingesta en el 50% en las últimas 8 o 12 horas es un punto a tener en cuenta. La presencia de dificultad respiratoria moderada que no mejora luego de un periodo de observación, de bajar la fiebre, de desobstruir la vía aérea. Y tener en cuenta que muchas veces los chicos, la bronquiolitis el 50% no tiene fiebre y el otro 50% tiene fiebre baja. Y la presencia de un factor de riesgo grave. ¿Qué es lo que cambió? Nosotros teníamos antes como recomendación que al chico se internaba cuando no había mejorado luego de 2 salvas con beta-2. Como ven ahora en los criterios de internación no está, debido a que cada vez se está dejando de utilizar más el beta-2 y más aún como criterio de internación. Pero también hay que tener en cuenta la decisión de internación en la evolución de la enfermedad. La evolución de la bronquiolitis es decirle a la madre, este chico empezó con rinitis, 1 a 3 días después hace el proceso broncoobstructivo que se manifiesta con crepitantes, con sibilancias, con tiraje, pero ese proceso va a ir desmejorando hasta el 3er o 4.º día. Una vez se dice, ¿cuándo empieza el proceso de broncoobstrucción? Cuando empieza con tos. Ese es el determinante. Y avisarle a la madre que al 3er o 4.º día ese chico se puede poner peor. Si un paciente viene a la guardia y nosotros está en el 3er día, ya no se alimenta, tiene tiraje, ese paciente tiene que internarse. Pero no es lo mismo un paciente que llega a la guardia, que ya está con 6, 7 días de la evolución de la enfermedad, la alimentación no está tan afectada, por más que tenga tiraje, la evolución es diferente. En el neonato las cosas cambian, porque como el criterio de internación es un factor de riesgo de infección respiratoria aguda o grave, y los factores de riesgo de
infección respiratoria aguda grave es el menor de 3 meses. Entonces, el neonato es un paciente que ante la sospecha de bronquiolitis puede tener una observación, pero tiene una alta frecuencia de internaciones. Las otras factores de riesgo son las inmunodeficiencias, las cardiopatías congénitas, pacientes pulmonares crónicos, los pacientes displásicos, los prematuros y bajos pesos al nacer, desnutriciones. Ojo con la desnutrición, que muchas veces esa manifestación no sea en realidad que el paciente está consultando con un proceso constructivo, es un desnutrido, pero en realidad es un tuberculoso, tiene enfermedad fibroquística, y las alteraciones del neurodesarrollo. Y lo más importante, la hipoxemia es el principal criterio para determinar la internación. Y además es el único tratamiento científicamente comprobado. Un paciente que tiene saturación por debajo de 90-92, está recomendado el uso de oxígeno por cánula, hasta 2 litros se puede utilizar sin humidificar y sin calentar, tiene efecto broncodilatador, vasodilatador y disminuye el trabajo respiratorio. Perdón, Silvina, ahí están poniendo en el chat que no pueden, tienen que fijar la presentación, no Silvina como Silvina en sí, sino Silvina presentación para poder fijar y ver solo la presentación, sobre todo para aquellas personas que están conectadas desde el celular. Mientras tanto, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás, Belén? ¿Nos están escuchando? Sí, el problema no era de ustedes, el problema es de las personas que están conectadas desde el celular, que tienen que sí o sí fijar la presentación. Nosotros, hablando de bronquiolitis, como buena pediatra, se extiende Silvina con bronquiolitis, habla más de lactante también, pero el neonato, como lo dijo también, un neonato con bronquiolitis tiene altísimas chances de terminar internado. El riesgo es muchísimo mayor y es probable que un neonato con una bronquiolitis termine internado y es probable que termine en respirador y de forma grave. Por eso es muy importante la prevención y todo lo que, las medidas de higiene y de cuidado, sobre todo con los hermanitos y todo eso que hacen a que disminuya ese cuadro bronquiolar. Los medicamentos, como dijo, son de dudosa, entonces uno tiene que estar atento a los signos de alarma. Los signos de alarma son la dificultad respiratoria, no alimentarse y la fiebre alta que no baja. Algún signo de eso ya uno estaría pensando en internar. Y es el signo de alarma que tienen que tener los padres ante un cuadro respiratorio. La dificultad respiratoria, el no alimentarse y la fiebre. Exacto, eso es lo más importante con bronquiolitis, el explicar, porque a veces el tema del salbutamol está muy controvertido. En el 2015 se hacían pruebas terapéuticas y se veía si mejoraba, se seguía con salbutamol, y si no, no. Hoy cada vez lo utilizamos menos. La realidad es que el paciente en la consulta es difícil mandarlo a la casa sin ningún tipo de tratamiento, solamente con desobstrucción nasal y medidas higiénico-dietéticas. Uno tiene que explicarle al padre, como decía Vicente, esta evolución que va a tener la enfermedad, que es viral, que todo el tratamiento es de sostén, que no hay una cura, que los corticoides no lo mejoran, que los antibióticos no lo mejoran, que es una enfermedad que dura hasta 21 días. Es decir, el paciente, inclusive los que han estado internados y salen de alta, la madre te sigue diciendo, yo le sigo escuchando sibilar, le sigo escuchando chillido o le sigo escuchando moho con los pulmones. Eso es algo que va a seguir, a veces inclusive hasta llegado un mes. Y que a veces seguimos escuchando ese pulmón como inflamado, con rales, y le damos antibiótico, algo. No está comprobado, esa es la evolución de la enfermedad. Pero hay 2 cosas que sí tenemos que tener en cuenta y que pueden valorar que tal vez tiene alguna complicación. Y 2 cosas a tener en cuenta. Primero, la fiebre alta. Si bien, como les decía, el 50% no tiene fiebre y el otro lo tiene fiebre baja, un paciente que empieza a hacer temperatura de 39, ojo con el neumococo.
Y otra cosa más, la tos quintosa, esa tos que se escuchaba en los pacientes con coqueluche, esa tos espasmódica asociada a ese silbido inspiratorio, en los días posteriores, haber ya pasado los días más críticos, muchas veces esos pacientes se les solicita una placa y tiene una atelectasia del lóbulo superior. Y en estos casos ahí sí tenemos que ir más a la kinesioterapia, que tampoco está avalada en los periodos iniciales de la bronquiolitis. No, y ser respetuoso con el uso de antibióticos. La mayoría de las infecciones son virales y el uso irracional de antibióticos, nosotros en el hospital cuidamos permanentemente ese uso racional. Y vemos que por ahí en los cuadros de bronquiolitis se usa también la mayoría de los medicamentos se está usando de más. Bien. Otro es los pacientes que llegan con nubilación o letargo. Este es un síntoma muy importante que le debe preocupar. Un paciente obnubilado, decaído, difícil de despertar, que no succiona, hipotónico. Puede ser secundario a un trastorno metabólico. La hipoglucemia, el neonato es por lejos el que más presenta hipoglucemia de toda la etapa pediátrica. Puede ser manifestación de una enfermedad infecciosa, de anormalidades neurológicas y de enfermedades metabólicas, que típicamente a veces tienen toda esta otra sintomatología de hipotonía, vómitos, apneas, ictericia con o sin hepatomegalia y retraso en el crecimiento. Además del interrogatorio, de los signos vitales y todo el laboratorio completo, una medida rápida que uno tiene en la guardia es la medición de la glucemia ante un paciente obnubilado. Y esto adquiere tanta importancia debido a que en los neonatos el metabolismo cerebral supone el 60 al 80% del consumo diario de glucosa total en los niños. La hipoglucemia, la meta en el recién nacido en la primera hora de vida es 45 miligramos por decilitro y generalmente por encima de 50 después de esto. Promedio nosotros decimos, los valores de adultos son por encima de 70, entre 50 y 70 uno lo debería repetir, haciendo referencia a los niños que llegan en la guardia, ¿no? Pero un valor por encima de 50 podría ser respetado. Las causas de hipoglucemia son o por un aumento de la utilización periférica de glucosa, los más comunes en los recién nacidos en el periparto es el hiperinsulinismo, que puede ser transitorio o persistente, transitorio en los primeros 3 o 4 días, que el prototipo es el hijo de madre diabética, o por insuficiente aporte endógeno o exógeno, dentro de los cuales el prototipo de los casos más graves es los pacientes con sepsis. Los síntomas son totalmente inespecíficos. La forma de prevenir y manejarla es la alimentación precoz en las primeras 2 horas de vida, con intervalos cada 2 a 3 horas, porque sabemos que en las primeras horas existe un nadir de glucemia, entonces por ahí si el paciente no tiene factores de riesgo y las glucemias son por encima de 0,35, a veces lo esperamos un poco más. Y el pecho a libre demanda, fomentar la lactancia materna y no ofrecer soluciones de glucosa como manera de corregir la glucosa. Todos los recién nacidos que tengan hipoglucemia sintomática deben ser tratados con infusiones de glucosa endovenosa. Lo que nosotros hacemos son las infusiones de glucosa al 10%, que es 2 centímetros por kilo del glucosado al 10 durante 5 minutos, seguido de infusión continua con hidratación parenteral con flujo de 6 a 8. Este es el protocolo que nosotros seguimos en las maternidades, en los recién nacidos, que tenemos, como les veo, si es menos de 0,40 y está sintomático, se trata con glucosa endovenosa y después las valoraciones van a depender de las horas de vida y de los valores de glucemia que tengamos. Pero toleramos glucemias tal vez un poco menores. Quiero decir algo porque la glicemia, siempre el chico está dormido y siempre uno sospecha que está hipoglicémico, pero el diagnóstico de hipoglicemia fundamentalmente con el carné perinatal salta, porque es la madre con antecedentes de diabetes o resistencia a la insulina, todo el marco del tema de diabetes, y el otro tema es si alto peso o bajo peso. Son los 3 grupos que tienen generalmente hipoglicemia. Nosotros habitualmente en la maternidad, el chico de término, de peso adecuado,
y que se alimenta, no tiene hipoglicemia. Es muy difícil que tenga hipoglicemia, por eso está sobrevalorada la hipoglicemia, la baja de azúcar. Y generalmente lo tienen los chicos con esos antecedentes. Madre con antecedente de diabetes, alto peso, mayor de 4 kilos, y bajo peso, menor de 2,5 kilos. Ahí hay que buscarla y cuando se la detecta, en la maternidad, en el hospital, donde sea, empezar el tratamiento que dijo Silvina, porque genera una lesión en la cabeza. Bueno, otra de las causas son los síndromes de hipoalimentación, el niño que crece menos de lo esperado. Estos se ven generalmente después de la primera semana de vida y muchas veces se ven niños con lactancia materna o con fórmulas lácteas que están mal preparadas, que están más diluidas. Los pacientes muchas veces consultan porque están ictéricos, no con valores para alumino, con pérdida excesiva de peso o pobre ganancia, con oliguria, orinas muy coloreadas y disminución de las deposiciones y a veces en ocasiones fiebre. En estos casos se solicita un laboratorio completo, nosotros hacemos especial importancia en el ionograma y el diagnóstico se basa en la observación de la baja ingesta de leche con la falta de progresión en el peso y la anatremia por encima de 150. En estos casos hay que identificar los factores de riesgo maternos como son pezones agrietados, doloridos, la ingurgitación mamaria y identificar cuáles son los signos de deshidratación. Tratar siempre de corregir la técnica y aumentar la frecuencia de la alimentación y en el caso sí de que haya signos de deshidratación hipernatrémica puede ser necesario el uso de líquidos endovenosos. Bien. Sí, la hipoalimentación tiene que ver mucho también con el vínculo con la madre, ¿no es cierto? Y una mala técnica. Siempre se corrige con una buena técnica, porque lo que uno ve cuando tienen esa detención de crecimiento es la corrección de la técnica de alimentación que tiene que ver fundamentalmente con el pecho. Y la madre que está en una situación más vulnerable, porque está dentro de un puerperio, con todo lo que significa un puerperio, está en nosotros la contención, en el examen físico, por supuesto, en controlarlo y dar los consejos de cómo mejorar las técnicas de lactancia materna. Bien. La última causa de consulta que vamos a ver es la cianosis, que es la coloración azulada de piel y mucosas, y que suele representar una cantidad excesiva de hemoglobina sin oxígeno, hemoglobina desoxigenada por una menor concentración de oxígeno en la sangre. Primero uno diferencia cuál es la cianosis central, en la cual ya la sangre sale del corazón, lo puse de esta manera para hacerlo más esquemático, sale del corazón azulada o con bajo contenido de oxígeno, y esta característica está en todo el cuerpo, si bien es más evidente en zonas donde la epidermis es delgada, como la mucosa oral, los labios, la lengua. La cianosis periférica, el contenido de oxígeno en la sangre que sale del corazón es normal. Lo que pasa es que por un enlentecimiento de la circulación sanguínea, esto genera una mayor extracción de sangre en los tejidos periféricos y es por eso que se ve más que nada esta cianosis en las extremidades. Puede ser producida por un bajo gasto cardíaco, por obstrucciones arteriales o patología venosa, y lo que nosotros más frecuentemente vemos es la acrocianosis secundaria al frío. La cianosis central siempre es patológica e implica que hay una enfermedad grave y que requiere una evaluación inmediata. Las causas pueden ser pulmonares o cardiológicas y la dificultad respiratoria orienta más hacia una patología pulmonar, pero no la excluye totalmente. Y una forma inmediata que nosotros hacemos es monitorizar al paciente con la saturación pre- y postductal. No sé si se alcanza a ver ahí, pero como ustedes ven, el ductus es una zona que conecta la salida de la arteria pulmonar del corazón derecho y hay una unión hacia la aorta, por lo cual cuando uno toma la saturación en la mano derecha, está evaluando la saturación de la sangre en la aorta ascendente y la saturación en los miembros inferiores posterior al ductus es la saturación en la aorta descendente, que es la que va a todo el organismo.
Esta es la evaluación que uno tiene que hacer ante un paciente con cianosis. La auscultación, buscando la presencia de soplos, aunque que no haya soplos no descarta la cardiopatía, y la saturación, como ahí vemos, en manito derecha, preductal y postductal en cualquiera de los dos miembros inferiores. Las claves para que esto que lo hagamos de manera correcta es asegurar que esté contactando con la piel, que no la lesione, que la luz del detector esté a la misma altura, estén alineados, cubrirlo, lo cubrimos muchas veces con una gasa para evitar la interferencia con la luz, y que haya una adecuada relación entre la señal de pulso y la frecuencia. A veces tenemos que darnos un ratito en esperar y no la primera determinación. Y utilizar, si nos sirven en neonatología los finger, digamos, tiene que ser un sensor neonatal como es el que vimos acá, no sé si se alcanza a ver. En condiciones normales, la saturación tiene que ser igual pre- y postductal. Esta es la detección de cardiopatías congénitas que se hace desde el 2015 en las maternidades, y en las cuales una saturación mayor a 95 es normal, y menor a 89 es patológica. Los valores intermedios entre 90 y 94 nosotros lo tenemos que repetir. O cuando hay una diferencia entre mano derecha y los pies mayor a 4 puntos. Por lo cual, a modo de resumen, primero buscar ante un paciente con cianosis central el interrogatorio. Si hay antecedentes familiares, personales, el control del embarazo, la serología, si tiene ecografía obstétrica previa y la utilización de fármacos. En el examen físico, si bien la auscultación de soplos, primero, los soplos pueden estar en pacientes sanos, y a su vez las cardiopatías pueden no tener soplo. La existencia de cianosis, de taquipnea, cómo son los pulsos periféricos y si hay otras malformaciones asociadas. Y en el caso de la oximetría de pulso, determinar estas dos formas, pre- y postductal, y si la saturación está alterada, se puede hacer una respuesta terapéutica con oxígeno, pero por no más de 10 minutos. Esta forma terapéutica, hacia grandes rasgos, cuando el paciente, posterior a esta prueba de colocarle oxígeno, mejora, uno puede sospechar que la patología es pulmonar. Cuando no hay mejoría, podemos estar ante un caso de cardiopatías o de una hipertensión pulmonar que se ve más que nada en los recién nacidos. En el caso de que no podamos hacerlo de manera rápida, el ecocardiograma, y estamos en una institución y no se puede derivar rápidamente, se podría considerar la utilización de prostaglandina cuando la saturación es menor a 80% y hay una alta sospecha de cardiopatía. Sí, habría que contar en todas las guardias con un saturómetro que funcione bien, no esos que me parece que se compran, que son portátiles. Tener un buen saturómetro, porque la cianosis es imposible determinarla clínicamente, es difícil determinarla clínicamente. Siempre a veces, cuando hace 30 años que discutimos si está más o menos cianótico, cuando no teníamos la rutina de la saturación. Y después, un bebé cianótico es una cardiopatía congénita hasta que se demuestre el contrario. Y todas las cardiopatías congénitas van apareciendo en el transcurso de los días, o sea que puede tener un chico un coartado con una malformación grave, ser saturado primero 24 o 48 horas y ser totalmente normal. Entonces, es muy importante detectarlo clínicamente, confirmarlo con un saturómetro adecuado, de marca reconocida, y cuando se detecta eso, derivarlo a un centro de mayor complejidad. Bien, a modo de resumen y para terminar, ante un neonato en la guardia, muy importante el interrogatorio, cómo se alimenta, si ha vomitado, cómo está, si lo ven diferente a lo común, si ha tenido un llanto incontrolable, si tiene dificultad respiratoria o apneas en las últimas 72 horas, si ha tenido movimientos anormales, cómo es la temperatura, si tuvo cambios de coloración en la piel o aparición de tipo petequias o pústulas, cómo han sido las deposiciones.
identificar las condiciones de mayor riesgo, como es el bajo peso al nacer y la prematurez, si ha tenido hospitalización neonatal, si ha tenido alguna patología perinatal o neonatal significativa, las condiciones sociales de riesgo, hijos de madre adicta, escasos controles, alejados de los centros de salud, y verificar, muy importante, el estado general, el aspecto y el rechazo del alimento, los signos vitales todos y la glucemia como algo rápido en la guardia. Tener en cuenta que los parámetros normales en los neonatos por ahí son diferentes a los niños mayores. Estos son los valores, la frecuencia cardíaca entre 100 y 160, la respiratoria entre 30 y 60, TA sistólica difícil de medir durante la guardia porque tiene que ser con un manguito especial. Las temperaturas entre 36,5 y 37,5, las saturaciones deben ser igual o mayor a 95, tener alerta tanto en descenso de peso mayor al 10% y las glucemias mayores o iguales a 0,70. ¿Cuáles son los signos de alarma? La intolerancia o rechazo al alimento, la alteración del estado de conciencia, la dificultad respiratoria, que haya tenido movimientos anormales, que no pare de llorar, que haya tenido pausas respiratorias, los padres suelen referirlas, los pacientes con cianosis, como decía Vicente, la palidez extrema o el moteado, la fiebre o la hipotermia, la falta de diuresia en las últimas 24 horas, lesiones en la piel, distensión abdominal importante, vómitos recurrentes de posiciones con sangre y la fontanela bombada o deprimida. Cuando uno tiene que derivar a un neonato, tiene que ser mínimamente las 3 personas, se deriva en incubadora y lo básico es con una fuente de oxígeno, la aspiración y contar con la saturación. Normalmente un paciente grave con síntomas respiratorios debe ser derivado con oxígeno. Si la dificultad respiratoria es leve, con una nariguera, con una cánula nasal convencional podemos hacerla. Y a medida que la dificultad progrese, se puede llegar hasta un máximo de 2 litros, en el caso de ser sin humidificar y frío, y en los sitios donde uno cuente con otros dispositivos, con CPAP, bueno, eso sería lo óptimo, empezar con PEP de 5 a 6. En algunos casos severos, considerar la intubación endotraqueal. Todo niño que tenga hipovolemia y bajo perfusión tiene que ser estabilizado antes de referirse. Y estos son los síntomas, los indicadores de hipovolemia y baja perfusión. La alteración del estado de conciencia, el lleno capilar menos de 3 segundos, esa piel marmórea o fría, los pulsos débiles, la desaturaciones, la cianosis, la palidez, la diuresis menor a 1 mililitro por hora, difícil de determinar, la menor que moje menos pañales, y la frecuencia cardíaca menor a 100 o mayor a 160 y la respiratoria menor a 30 o mayor a 60. Cuando uno decide que ese niño debe ser derivado con hidratación, bueno, los flujos normalmente de glucosas deberían ser esto, entre 5 y 6 a grandes rasgos, y en los primeros días, como los volúmenes son menores, usamos glucosado al 10%, y a partir del 5.º día ya el niño puede necesitar volúmenes de 140 mililitros kilodía, entonces ahí utilizamos dextrosa al 5. En el caso de que el paciente no tenga antecedentes de cardiopatía, puede ser necesario, más aún cuando nosotros vemos que puede tener algún signo de descompensación hemodinámica, la utilización de solución salina, que en general sí se puede en neonatología, nosotros la pasamos a la solución fisiológica 10 por kilo en 30 minutos y no de manera rápida. Bueno, volviendo un poco ya terminando, ¿qué vemos nosotros, Silvina, cuando nos derivan los chicos? ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Como dijo Silvina, a veces los glucosados al 5, en neonato tienen que ir con glucosado al 10, fundamentalmente los recién nacidos, el goteo, controlar eso, que el oxígeno no, es una droga que nosotros lo usamos con mucho cuidado y si el chico satura bien no lo requeriría, porque muchas veces saturan muy bien o no tienen dificultad y lo mandan con oxígeno. Y tener en cuenta que cuando se deriva ese paciente con oxígeno, el oxígeno es frío y lo congela. Y es más perjudicial para un prematuro, por ejemplo, la hipotermia que genera el oxígeno, más la toxicidad del oxígeno, que trasladarlo con un saturómetro, si satura bien, tranquilo en la incubadora y tratar fundamentalmente de conservar la temperatura. En el afán de colocarlo muchas vías o complejizarlo también, se descuida el tema de la temperatura y traerlo lo más tranquilo posible al chico,
y generar factores agravantes. Bueno, muchas gracias. Excelente exposición. Si quieren y les parece, ahora de manera ordenada, ya que somos bastantes, van levantando la mano si tienen alguna inquietud, alguna consulta para los disertantes Silvina y Vicente. Bienvenido sea. Mientras tanto, en el chat, perdón, Vicente, mientras tanto en el chat va a seguir siendo, le va a participar Male de gestión, otra vez los links para que puedan ingresar a la plataforma. Perdón, Vicente. No, el neonato, viste que para el médico es una zona ahí, el triángulo de las Bermudas, porque cuando los pediatras quieren hacer guardia, dicen, pero hay ven neonato, pero eso es una constante que vemos, ¿viste? Pero bueno, siempre es lo que tienen que estar alerta, no a pensar como neonatólogo, ¿no es cierto? Porque es una especialidad, sino detectar los signos de alarma, cianótico, saturómetro, a derivar. No se alimenta un rato, que ve que está muy dormido, muy decaído, derívenlo. Siempre estar con el signo de alarma más que nada, ¿no es cierto? Porque Silvina dio todo, explicó y desarrolló muy completo, toda la complejidad de las situaciones, pero en realidad cuando uno está en el pueblo o tiene que ver diferentes pacientes, porque el médico que está en los centros más alejados de la ciudad tiene que ver todos los pacientes. Entonces, bueno, estar alerta a los signos de alarma, detectar el signo clínico que no es normal y que debe ser controlado por un especialista. Sí, ahí Laura había levantado la mano, si querés hacer la pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, yo le quería preguntar, en el caso de un paciente que nosotros en las ambulancias de los centros, que estamos alejados de los centros de mayor complejidad, no tenemos incubadora en las ambulancias. En este caso, ¿cómo podríamos trasladar el paciente para mantener, para no generar hipotermia, digamos, para evitar que eso es lo más importante? Cochrane, que es la base de datos más fidedigna, que dice que el chico mayor de 1,5 kg podría regular temperatura. Por supuesto que usted, en los centros alejados, ustedes tienen que organizarse de cómo ante una situación, primero de todo que no tiene que nacer un prematuro ni nada, por eso está la regionalización, por eso la introducción. Los prematuros tratar de, ya desde el embarazo, y la charla primera era el embarazo, de tratar de derivarlo y que no llegue. Pero si no tienen, bueno, en realidad tienen que tratar de conseguir los recursos. Probablemente nunca van a tener los recursos porque no llega una incubadora. Hay zonas que no tienen todos los recursos. Bueno, abrigarlo y concentrarnos en conservar esa temperatura con el mayor ingenio posible, porque es el lugar donde no tendría que haber nacido ni haber estado. Entonces, bueno, ante una situación, tiene el aval que, por ejemplo, Cochrane dice que es la fuente de datos más fidedigna, que es lo más cercano a la verdad, dice que mayor de 1,5 kg no necesitaría incubadora. Por supuesto que hay que ir con una incubadora y porque los accidentes y las cuestiones legales que hay que tener en cuenta. Pero ante la eventualidad, quédense tranquilos que abrigándolo y teniendo una fuente de calor así externa, solucionarían el problema bien, pero no es lo legal ni lo mejor, por supuesto. Bueno, está, muchas gracias. Sí, porque nos pasó un caso que vino una paciente de 29 semanas y estaba, bueno, como parecía en trabajo de parto, pero después iniciando su amenaza de parto prematuro, pero después, o sea, en realidad estaba en trabajo de parto. Y nos decían que lo traslademos desde acá, desde de Tartagal hasta Santa Fe. Y nosotros no contamos con incubadora si llega a desencadenarse el parto en el camino. Por eso. Después, bueno, lo solucionamos porque en realidad la paciente estaba ya en trabajo de parto y nos recibieron en Reconquista y tuvo el bebé que estaba en podálica por cesárea con 29 semanas, porque vino lo último la paciente. Digamos.
Claro, si nosotros Por eso por le ahí pregunto. en esta clase más hicimos referencia a ya niños que ya regulan temperatura, que están en la casa, que a veces consultan, ya fueron dados de alta de la maternidad. La verdad es que no nos abocamos, que lo cual es todo un capítulo, el traslado determinando según diferentes patologías del recién nacido. Un recién nacido con gastroquisis, un recién nacido con dificultad respiratoria, un recién nacido prematuro. Por lo cual eso genera mucha más complejidad. Hoy en día deberían no nacer en el interior, es la realidad. Yo trabajo en el interior y tampoco tenemos incubadora para derivarlo, y cuando nos llega a la guardia o al consultorio un recién nacido con una sospecha de infección, bueno, ese paciente no es derivado en incubadora, es la realidad, uno lo deriva en la camilla, siempre hay que juzgarlo por una cuestión legal y por la posibilidad de accidentes, pero ya son niños que regulan temperatura. La otra vez justamente llegó un chiquito de 29 semanas que muy bien, o sea, muy comprometido, el enfermero, los médicos, todo, pero por ejemplo saturaba bien y tenía el oxígeno con mucho volumen y tenía una buena saturación, pero probablemente por diferentes circunstancias llegó con 32 grados de temperatura, o sea, una hipotermia gravísima. Entonces, siempre tratar de generar el menos riesgo. Si el chico respira bien, satura bien, monitorizarlo. Los traslados es un tema, como dijo Silvina, sumamente complejo y muy variable y es para charlas más complejas y no solamente tiene la complejidad, sino que también tenés que resolver con lo que tenés, que no es nada fácil eso. Y también tenés detrás toda una serie de problemas legales, porque si lo dejás, no lo trasladás, o sea, es muy complejo y cosas. Bueno, tratar de generar el menor... Pensar en el bebé y pensar en el menor daño. Por supuesto, nace un prematuro en lugar sin los recursos y no. Eso tendría que estar atento. Entonces, cuando ve un signo de alarma la embarazada raro, también derivarlo al centro de derivación. Si ya partiendo de la embarazada tiene algún signo, mándenlo a la guardia donde están los especialistas para atender a ese chico de alto riesgo. Y es así como se disminuye la mortalidad infantil, levantando esos signos de alarma, tanto en la embarazada como en el recién nacido, y se evita un montón de problemas y también se evitan ustedes un dolor de cabeza tremendo y un problema grave. Lo que nos pasa a veces con la derivación, no sé si esto es a todos, hoy en día las derivaciones están un poco más controladas. Cuando solicitamos una derivación de un pediátrico o de un recién nacido, de un niño menor de un mes, en la parte del interior, el 107 nos hace le tenemos que recitar una historia clínica de por qué estamos derivando a ese paciente, y por eso cuando decidimos la derivación tenemos que ser objetivos y determinar el signo, porque eso lo va a leer el médico derivador, y va a determinar la urgencia también y a dónde va a ser derivado. Entonces, si un paciente tiene vómitos biliosos y tiene distensión abdominal, ya es un signo de alarma. Si un paciente tiene fiebre y mal estado general, ya es un signo de alarma, que ese paciente tiene que tener una prioridad. Entonces, también nosotros tenemos que ser claros, y por eso la importancia de determinar cuál es el signo de alarma, porque en base a eso, cómo nosotros demos la información sobre el paciente, es que también todo el centro derivador y los locales nos van a dar respuesta a nosotros. Les traslado algunas preguntas que van dejando en el chat. No sé si, doctora Ferrari, Vani, si podés hablar, si no transmito la pregunta. ¿En qué momento por una bronquiolitis reconsulta por guardia se piensa en tratamiento antibiótico empírico? Entre preguntas, una intervención con conducta expectante y control. Las bronquiolitis no las tratamos con antibióticos. Si nosotros en el ambulatorio no tenemos la confirmación de que es una bronquiolitis, para nosotros sería muchísimo más fácil tener un aspirado con virus sincicial y decirle a la madre, la evolución va a ser esto. Nos está pasando ahora con influenza, con chicos de 5 días de fiebre, y que para nosotros sería mucho más fácil toda esta cantidad de reconsultas y de utilización. Si se utilizan antibióticos normalmente con fiebre de 1 o 2 días, ni les digo con fiebre de 5 días. Entonces, en el ambulatorio sería espectacular tener el aspirado que nos diga que una influenza, uno a la madre le dice, te esperan 5 días de fiebre probablemente, y con esta clínica.
pero nosotros lo sabemos lo podremos sospechar por la clínica. Como no da tanta fiebre, no utilizamos antibiótico porque es viral, no lo va a hacer. Tal vez nosotros sabemos que tal vez el niño a partir del tercer día de vida y lo vamos a tener que controlar diariamente y decirle a la madre, el signo de alarma determinante es que no pare de toser, es que no duerma, es que no coma y que se le hunda, uno trata de hacerlo para que la madre lo entienda. Pero ese chico en el periodo crítico, darle la seguridad de que va a poder consultar y que le puede pasar esto, porque si no genera toda una desesperación. Nosotros acá en el Hospital Iturraspe tenemos los contactos, y todo el mundo tiene los contactos para ver los brotes epidémicos. Hace dos meses atrás, la epidemia más importante era dengue y coronavirus. Después cambió, ahora, como dijo Silvina, es influenza. Y es interesante porque vienen todos los pacientes con la misma clínica. O sea, ahora, este último mes, vinieron todos con la clínica de influenza. El virus de influenza genera un cuadro bronquial, y que generalmente no genera broncoespasmo, por ejemplo. O sea que probablemente se haya hecho un uso irracional de salbutamol, de broncodilatadores. Y con respecto al antibiótico, es una mala praxis el uso de antibióticos. Hay que suspender. También en el hospital tenemos por el uso, así se usan así, un montón de antibióticos que es mala praxis. Y es lo que vemos nosotros en la unidad de terapia intensiva, que ya vienen gente con gérmenes multiresistentes, tipo que no tienen tratamiento con antibióticos. O sea, es terrible lo que está sucediendo con el uso irracional de antibióticos. Acá desde la terapia, del equipo de salud, lo tenemos muy en cuenta todo el tiempo en la indicación de antibióticos de pacientes graves, pero ese uso generalizado va a traer consecuencias muy negativas. Y ni hablar de no usar. Ahora bien, cuando un chico empieza con mucha fiebre, lo que sí, como dijo Silvina, hay que controlarlo y controlarlo de cerca. Y otra pregunta, Karen. Si las bolsas plásticas son útiles a la hora de, bueno, entiendo, de no presentar incubadora para traslados. Y sí, es una opción. Como dice Vicente, el evitar la utilización de oxígeno helado y la bolsa plástica es, de hecho, nosotros en los prematuros, los prematuros extremos, cuando nacen, para seguir trabajando en la servocuna, los ponemos en bolsa plástica. Es una opción que disminuye, no es la mejor, pero disminuye la pérdida por evaporación. Bien. Otra pregunta, luego de 5 días de fiebre, ¿cuándo? Uno que es... cultivos. Perdón. Uno que es terapista, y cuando el tema traslado es un tema, es terrible, porque cuando ha hecho lugares alejados y no tener todos los recursos es tremendo. Entonces el ingenio, una vez, durante mucho tiempo hemos trasladado chicos gravísimos, cardiopatía, que no se operaban acá, y teníamos que ir a Buenos Aires, y uno tenía que resolver el viaje hacia Buenos Aires, 400, 500 kilómetros, a Córdoba, a donde fuera, y resolver con mucho ingenio el problema que teníamos en el momento. Pero es la historia universal del traslado, es cómo resolver y cómo dar una solución. ¿Tenés bolsa? Metemos bolsa. ¿Tenés una fuente de algo caliente? Algo caliente. La calefacción de la incubadora, de la ambulancia. Ir despacio, tenerlo monitorizado, porque auscultar, revisar a un chico en una ambulancia es imposible, es imposible. Y si no tenés un buen saturómetro, es imposible que se lo vea. Y si vos sabés que el chico está bien con el saturómetro, te quedás tranquilo, no lo tocas, porque el chico se regula solo. Bien, repito la pregunta. Después de 5 días de fiebre, ¿cuándo se solicitarían hemocultivos? No sé, en un neonato, ante la existencia de fiebre, nosotros de entrada le sacamos cultivos. Y dependiendo del tratamiento antibiótico que esté, si no hay mejoría, lo hacemos. Pero... Bueno, el hemocultivo salta cuando vos sacás una radiografía y tenés una imagen radiopaca compatible con una neumonía. Es muy probable que esa neumonía sea viral, y en los hospitales, usan el antibiótico, y probablemente en el consultorio también. Pero a priori, cuadro respiratorio es viral hasta que se demuestre contrario. Se saca una placa, tiene una imagen compatible
con una neumonía, un menor de una, y ahí hay que sacar hemocultivos, pedir los cultivos virales para confirmar, y probablemente a ese chico se le coloca antibiótico. Bien, otra compañera, tengo un bebé de 1 mes con ictericia en rostro y tórax, bilirrubina indirecta de 120. Fue evaluado por pediatría, quien considera secundario a la lactancia. Me genera dudas. ¿Pido ecografía? En realidad, la ictericia por lactancia materna de manera tardía existe, es verdad que se ve, en general hasta las 2-3 semanas, no más allá de eso, pero una ictericia, habría que ver cuáles son los valores de bilirrubina directa, que es la importancia, no tanto de la indirecta en ese caso de ese paciente. Bueno, con respecto a la pregunta, sí, pedí ecografía y pedí todo chequeo hepático. Pedí ecografía y chequeo hepático. Y fíjate si crece bien también. Si está creciendo bien, yo me quedo tranquilo, porque es, como dijo Silvina, por descarte, lo de la ictericia por leche de madre es rara. Y ya dijimos que mayor de 15 días de vida es chequeo hepático. Así que ese entraría dentro del protocolo. Mayor de 15 días, chequeo hepático. Ecografía, hemograma, TGP, TGO, todo lo que significa que ya sabemos. Sí, tener en cuenta que la atresia de la vía biliar extrahepática, el recién nacido puede crecer normal, puede tener buen aspecto general. Es decir, y el único signo que nos da es, es la colia o la hipocolia. Entonces, por eso la importancia, porque cuando nosotros ya llegamos con síntomas de hipertensión portal, con cirrosis hepática, que ahí el paciente sí no va a crecer, estamos llegando tardísimo, ese paciente va a trasplante hepático seguro. Y otro diagnóstico diferencial con respecto a ese paciente que vos planteaste, también infección urinaria, porque muchas veces la infección urinaria, que son rarísimas en neonato, en menor de 7 días de vida, es rarísimo en menor de 7 días. Ahora bien, ya al mes puede haber infección urinaria, así que eso estaría bien, aparte del chequeo hepático, un análisis de orina. Bien, ¿alguna otra consulta? Quien pueda habilitarse el micrófono. Quería hacer una consulta. ¿Qué tal? Buenos días. Franco, sí. Quería consultar, porque recién mencionaron lo del diagnóstico de, por ejemplo, neumonía viral versus bacteriana. Por ejemplo, en centros otra vez de baja complejidad, donde por ahí va altas demandas por infecciones respiratorias, en la que no contamos con recursos para hacer diagnóstico de viral versus bacteriano con laboratorio. Tenemos la radiografía, la clínica, y en eso a veces se recae en el uso indiscriminado de antibióticos, que es muy frecuente, uno lo ve en la práctica, pero bueno, por ahí en esto de, bueno, por las dudas le doy el antibiótico, no es una excusa, pero bueno, no tenemos siempre, por ejemplo, para faringitis sí, yo donde trabajo tengo el exudado, bueno. Pero No, por supuesto, si no tenés recursos y tiene una placa de neumonía, le pones antibiótico, eso no queda duda. Y está bien, porque no tenés todos los recursos. Y en realidad, cuando uno evalúa las neumonías virales dentro de un contexto académico, con otros médicos, uno a veces estando en la trinchera, como decís vos, Franco, sí, ahí tiene que usar antibiótico con una placa, con una imagen de neumonía, no hay duda que tiene que ser, por más que probablemente sea viral, 90% probable que sea viral, pero vos usás el antibiótico, ahí estaría bien, no está mal, está bien lo que hace Franco, está bien tu conducta. Sí, lo que tiene que quedar claro es recién nacido, menor de 1 mes, con dificultad respiratoria, se interna. Esa es la evaluación. Puede ser una bronquiolitis en estos momentos, puede ser una neumonía viral bacteriana, pero la dificultad respiratoria es una indicación en sí para internarse. Claro, sí, perfecto. Sí, todos los títulos que tiramos ahí, sacando el cólico del lactante, son todos criterios de internación. La fiebre, criterio de internación, porque hay que evaluarlo. Es probable que la hipernatremia o la sepsis, la cianosis, criterio de internación, la infección, la sepsis, por supuesto, criterio de internación. Prácticamente todos esos puntos son todos criterios de internación. Está alerta, esos signos de alarma y, bueno, mandarlo al centro de mayor complejidad.
Por ahí a la espera, si hay algún otro compañero o compañera que quiera hacer otra pregunta, voy retomando, digamos, algunas cuestiones. Yo la verdad que sigo remarcando la excelencia de su presentación. Para quien lo escuche después grabado en plataforma, no creo que haya dudas. Sí, un poco teniendo en cuenta de que tanto acá presente como los que están formando parte del curso y que hoy no pudieron estar presentes, forman parte de equipos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Rescato algunas cuestiones que, bueno, creo que tienen que ver con la fundamentación y con los objetivos de poder armar este curso, y tiene que ver, por un lado, la producción de conocimiento a raíz o a partir de las disertaciones de ustedes, de cada uno de los docentes que convocamos y pensamos en cada una de las áreas de cuidado, ese como primer punto, producción de nuevo conocimiento. Y el otro punto es tomar este espacio como una herramienta de gestión, ¿no? Teniendo en cuenta la gran diversidad hacia los lugares en donde trabajamos, con los equipos que contamos, con los recursos que contamos, que siempre creemos que hacen falta más. Bueno, cómo optimizar todo esto que tenemos, incluso lo que no tenemos, cómo gestionarlo, ¿sí? Cómo hacer red, cómo mejorar los circuitos, en donde muchas veces creemos que la responsabilidad o la respuesta puede estar en un otro. Bueno, cómo formando parte de la red podemos mejorar esto que pasa. Y por eso sigo insistiendo no solo en este espacio de disertación, que es excelente en cuanto a conocimiento, aprovechar el espacio de la plataforma en los diferentes espacios, en este caso particularmente el foro de intercambio, en donde sí se pueden dejar expresados alguna situación en particular, porque la idea de todo esto es retomar algunas cuestiones desde ambulancias sin incubadoras a cualquier otro tipo, digamos, que tiene mucho que ver y incluye mucho al sistema de derivaciones y a la CELIAR, que hoy sería el 107, digamos, para que podamos retomar, digamos, esas inquietudes y trasladarlo a quien corresponda. Nosotros estamos en contacto con los referentes de cada nodo, de cada región, y a su vez también con los referentes hoy de la CELIAR. Entonces, aprovechemos ese espacio. Mucho lo intercambiamos en aquella reunión que tuvimos con Vicente, y mucho esta última semana para esta presentación, de poder retomar lo que dice cada uno de los trabajadores, porque no es lo mismo trabajar en Santa Fe Capital que en cualquier localidad más alejada de la misma, o Rosario, Venado, Reconquista, Rafaela. Entonces, bueno, traer y aprovechar ese espacio como para tenerlo en cuenta y poder expresar cualquier inquietud o cualquier propuesta o lo que consideren necesario para que pueda ser tomado, revisado por quien corresponda, obviamente. Yo les voy a decir mi experiencia, que trabajo en un centro de atención terciaria, súper especializado, como es la NEO del Hospital Iturraspe, que además recibe prematuros menores de 32 semanas, prematuros extremos, y trabajo en un centro de salud que ni siquiera es el Sanco del pueblo, yo siempre digo, una casita, en la cual estoy yo y la enfermera todas las mañanas, y que tenemos cosas muy básicas, pero que es impresionante lo que se puede hacer, la cantidad de derivaciones que evitamos en ese trabajo diario intensivo de atención primaria, que para mí es básico. Con tan pocas cosas se puede mejorar. Nosotros lo que tenemos en nuestro centro de salud está una enfermera, porque siempre el trabajo con ellos es mancomunado, es decir, tenemos que estar 2 personas. Tenemos un saturómetro, tenemos el Finger, pero tenemos el saturómetro neonatal para los chiquitos, porque si no es imposible saturarlos de la otra manera. Tenemos un detector de glucosa, tenemos para colocar un suero de manera básica,
armamos una caja de reanimación neonatal con una bolsa autoinflable a pulmón, digamos, para con eso básico podemos resolver gran parte de las cosas y decidir, tenemos oxígeno, tenemos aspiración, un aspirador portátil, podemos decidir tal vez y hacer lo básico inicial para derivar o no. Y parte de todo eso también es el conocimiento de la enfermera y del médico de cuándo es normal por la consulta del menor de un mes y cuándo ya sale de la normalidad. Creo que todos esos puntos, el conocimiento y esas básicas cosas ayudan a que no se nos pierda nada y que el recién nacido sea derivado de manera oportuna. Bueno, Silvina tiene el orden en la cabeza y ordena de forma práctica con los pocos recursos que tiene, la mayoría de los lugares alejados, pero lo ordena con criterio. Un poco el objetivo de esta charla era eso, de tirar esos tics para poder darle un orden, esos consejos, digamos, con la falta de recursos que es mucho más complicado de la atención del paciente. Uno acá en el hospital es fácil la atención porque tiene todos los recursos y tiene todo un sistema de complejidad que es mucho, se dedica a la medicina, no tiene que estar pensando en cuestiones artesanales y de menos males, digamos, hace lo correcto. Pero Silvina ahí, por eso yo quería que esté Silvina, porque tiene la experiencia de los centros de salud, entonces ese consejo me parece fundamental lo que dijo Silvina. Sí, nosotros incluso, como muchos centros, no tenemos ni laboratorio ni radiografía. Es decir, hay un laboratorio privado, que mis pacientes no lo pueden acceder, no tenemos placa tampoco. Cualquier necesidad de un método complementario tiene que ir a la guardia más cercana, que es San Lorenzo, Baigorria o directamente Rosario. Y para hacer eso, tengo que decidir si muevo la ambulancia de otro efector, que es el SANCO, si el paciente puede ir en colectivo. Entonces, todas esas decisiones a veces se nos complican un poco. Por eso determinar mandar a la casa o que se tenga que internar. Bueno, Belén, creo que estamos bien. Yo creo que esperemos que los consejos, los tics que tiramos ahí para dar una mano con la gente bueno, en general con el tema del aneo, que es, viste, el tema. Y eso evitaría disminuiríamos muchísimo el riesgo de la mortalidad infantil con todos estos detalles, porque esos detalles sirven para todo el rango de pacientes. Silvina Príncipe había levantado la mano, no sé si tiene otra pregunta. Sí, buenos días, ¿cómo están? Buen mediodía ya casi. Nada, la verdad que le quería agradecer por la charla, porque la verdad que es muy enriquecedora, más a los médicos que nos toca hacer guardia general y que por ahí no contamos con el servicio de pediatría. En el caso particular mío, yo ya hace el 2016 que estoy en el hospital de primero Sanco, ahora Hospital de las Parejas. Al principio era complicado por ahí cuando no se contaba con pediatría, el manejo de estos pacientes, por sobre todo cuando no teníamos una maternidad, que gracias a Dios ahora hay una maternidad y hay servicio de pediatría. Pero lo principal y lo que rescato es lo que dijo la doctora Silvina y el doctor Vicente, es aprender a trabajar en equipo, y si no contamos con el recurso, en el caso nuestro llamamos al CIES, que pertenece al Nodo Rosario, y de mi parte siempre más que agradecimiento para tanto el Hospital Vilela, que es municipal, como el Hospital del Niño Zona Norte, que siempre hubo algún pediatra o neonatólogo predispuesto a cualquier consulta. Entonces, para mí la clave es en trabajar en equipo, en base al recurso que se tiene en el momento, y tratar de, digamos, de resolver de la mejor manera posible, pese a las distancias y por ahí a los problemas de complejidad o lo que pueda pasar, el problema X que tenga el paciente. Así que porque creo que esa es la clave, la comunicación entre los colegas, ¿no? Para mí, con los
los casi 10 años que voy a tener de experiencia como médica y cómo fue cambiando a lo largo de estos años. Yo sé lo que es y la dificultad por ahí que uno tiene que atravesar y el estrés arriba de una ambulancia cuando tiene más de 100 kilómetros de distancia para poder trasladar a un paciente y que llegue en las condiciones más óptimamente posible. Así que bueno, yo creo que es un trabajo de equipo desde el nivel inicial de un dispensario hasta el SANCO, hasta el hospital. Es un trabajo en equipo de todos los niveles. Y por ahí también, para el que está en un primer nivel o un dispensario, no siendo especialista, es muy importante saber y tener la tranquilidad que del otro lado del teléfono va a estar ese profesional especialista tratando de dar una mano, aunque sea telefónicamente, para saber qué hacer. Eso a modo de reflexión. Y les agradezco mucho porque la verdad que me encantó la charla. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Silvina. Sí, es importante saber qué recurso tiene uno y no digamos, si no tiene recurso, bueno, va y lo deriva, trata de derivar, de estar atento a eso. Por eso los signos de alarma eran importantes. Tengo estos signos de alarma, bueno, voy a tratar de derivar y no angustiarse porque no tiene todos los recursos que uno desearía, digamos. Todo está escalonado por la logística del sistema de salud y el rol que cada uno cumple en la cadena de la atención médica. Qué silencio, Belén. No, ¿qué nos miramos? ¿Qué hacemos acá? Me están llamando de 20 lugares, yo estoy... Pregunten, chica, porque yo tengo 400 incendios acá, no tengo que hacer ningún traslado, pero tengo varios quilombetes. Tengo que seguir acá. Tengo 25 lucecitas verdes. Viste que a veces el silencio también habla, Vicente. No, bueno, si no tienen ninguna otra consulta, damos por finalizado el encuentro. Vuelvo a agradecer a ambos colegas y cualquier cosa nos seguimos por el foro de la plataforma. Bueno. Gracias, Silvina, gracias, Vicente. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego.